Parte 1. 3 desconocidos. Una mala idea. El sol de Arizona calentaba el asfalto de la carretera hasta hacerlo humear. Mike, un estadounidense y exmecánico del ejército, manejaba su vieja camioneta destartalada con un pastor alemán llamado Sargento en el asiento trasero. Se dirigía a California en busca de trabajo. En el camino recogió a Chloe, una británica, fotógrafa de vida salvaje que hablaba tanto que podría hacer marchitar un cactus, que llevaba una jaula con un gato atigrado llamado Primer Ministro. 30 millas más adelante, hicieron parar a Javier, un mexicano que cargaba en brazos una cría de puma de pelaje marrón llamada Relámpago, diciendo que la llevaba a un santuario. Mike se frotó la sien. Me quedan 2 botellas de agua y una bolsa de carne seca. ¿Seguros que no quieren ir en otra dirección? Chloe alzó la cámara. Segurísima. Estos 3 animales serán los protagonistas de un documental que se llamará Los 3 tontos de la carretera. Javier dijo muy serio. El padre de Relámpago seguirá su rastro. Deberíamos darnos prisa. El interior de la camioneta no estuvo en silencio ni 3 segundos. Parte 2. La naturaleza salvaje no entiende de mapas. Al anochecer acamparon en el borde del desierto de Mojave. Mike enseñó al sargento a vigilar el flanco este. Chloe acurrucó al primer ministro en su saco de dormir. Javier dejó que Relámpago se tumbara bajo la sombra de la camioneta. A las 2 de la madrugada, Relámpago lanzó un chillido agudo. Javier despertó de golpe. En la arena había 3 enormes filas de huellas de felino. El padre puma había llegado. Mike encendió la linterna y el haz de luz iluminó a un macho, Chenden de 80 kilos agazapado a 20 metros, con ojos como ámbar verde. El sargento gruñó con el hocico pegado al suelo. El primer ministro se erizó como un puercoespín. Relámpago, en cambio, corrió emocionado hacia su padre. Javier lo atrapó al vuelo. «No te busca a ti, busca a su madre. Tú la mataste». El aire se congeló. El puma no se abalanzó, sino que retrocedió 2 pasos y emitió un ronquido grave, como diciendo «¿Y qué?». Chloe lo grabó todo. Se leía en sus labios un clásico británico. Blimey. Mike desenfundó lentamente su viejo sable, que hasta entonces había sido solo un adorno. Parte 3. Día de decisiones en el desierto. Al amanecer, los 4 debían elegir: regresar al pueblo con gasolina, seguir hasta la pequeña ciudad a 100 millas o cruzar el desierto por un atajo. La sombra del puma lo seguía desde la cresta lejana. Mike analizó el mapa con ojo militar. El atajo es lo más rápido, pero no hay agua y la temperatura llegará a 45 grados. Chloe acarició las orejas del primer ministro. Los británicos necesitamos té antes de decidir. Como no hay té, elijo lo más teatral: el atajo. Javier rezó algo en voz baja en español y metió a Relámpago en su mochila. Su padre no atacará al mediodía. Los felinos temen el calor. Empezaron a caminar por el desierto. El sargento iba delante, nariz pegada al suelo, orejas girando como radares. El primer ministro, sobre el hombro de Chloe, movía la cola enroscada con aire de «Su Majestad ha llegado». Relámpago asomó la cabeza de la mochila y de vez en cuando gimoteaba hacia la sierra. Mike pensó: este aventón ha resultado más disparatado que mis patrullas en Afganistán. Parte 4. Un escorpión, chistes y el típico momento incómodo británico. A las 2 de la tarde la temperatura alcanzó los 47 grados. Chloe pegó un grito. Un escorpión se había subido a su bota. El primer ministro le dio un zarpazo con la elegancia de un tenista. Mike dijo: «Ese gato te acaba de salvar la vida». Chloe jadeó: «Mi vida vale poco, pero mi cámara es cara». Javier no pudo contener la risa. Fue la primera vez que reían juntos. Mike abrió la bolsa de carne seca y repartió un trocito a cada uno. El sargento lo miraba fijamente. Mike le arrancó una migaja. «Tú no eres un perro cualquiera, eres un suboficial. Tienes que dar ejemplo». El sargento tragó la carne y siguió explorando. Chloe dijo de repente con toda seriedad: «En Reino Unido, cuando hay una crisis, nos gusta contar chistes malos. Por ejemplo, ¿por qué los gatos no juegan al póker? Porque en el desierto hay muchos gatos monteses». Juego de palabras con cheetah y cheater. Silencio de 3 segundos. Javier respondió con su acento mexicano: «En México, los chistes malos se los lleva el viento y los cactus». Relámpago estornudó y todos se rieron. El puma seguía a lo lejos,
pero había ralentizado el paso. Parte 5. Enfrentamiento en el cañón. Al atardecer del cuarto día entraron en un cañón seco. En la parte más angosta solo cabía una persona. El sargento empezó a ladrar con furia. El puma estaba sobre una roca enorme a 10 metros de distancia, lametándose las garras. Javier dejó a la cría en el suelo y abrió los brazos para proteger a Relámpago. Mike empuñó el sable, con la mano temblorosa, pero la voz firme. Si quisiera matarnos, lo habría hecho anoche. ¿Está jugando? Chloe levantó la cámara, tomó un primer plano del puma y retrocedió lentamente. El puma no atacó, saltó al suelo, rodeó al grupo y se acercó directamente a Relámpago, que estaba en la mochila. Todos contuvieron la respiración. El puma tocó la frente de la cría con su nariz y Relámpago ronroneó. De repente, el primer ministro saltó del hombro de Chole, arqueó el lomo y sisió contra el puma con un sonido agudo como frenazos. El puma se quedó desconcertado un instante, giró y desapareció escalando la pared rocosa. Chloe recogió a su gato. —¿Estás loco? ¡Eso es un puma! El primer ministro se lamió la pata con aire de «Su Majestad no conoce a ese individuo». Javier observó la dirección por donde se había ido el puma. No tenía intención de atacar. Estaba vigilando. Parte 6. Tiro directo al estilo estadounidense. Reunión. Esa noche, Mike hizo un círculo de piedras y encendió una fogata. Estilo americano. Los problemas se hablan de frente. Ese león nos sigue, pero no ataca. ¿Por qué? Javier reflexionó. Porque Relámpago está conmigo. Quiere recuperar a su cría, pero también nos teme. Chloe se ajustó las gafas. Análisis británico. Puede que haya perdido a su pareja, y la cría sea su único vínculo social. No está seguro de si somos una amenaza. El sargento se tumbó a los pies de Mike con las orejas hacia el cañón. El primer ministro se sentó junto al fuego a asarse las patas. Relámpago dormía en brazos de Javier. Mike partió el último trozo de carne seca en 4 porciones, incluida la del sargento. Votemos. ¿Dejamos a Relámpago en algún sitio para que lo encuentre el puma o seguimos con él? Javier negó el primero. No puedo. La madre de Relámpago era una puma que estudiaba a una amiga, la mataron cazadores furtivos y yo rescaté a la cría. ¿Devolvérsela al padre? Se la comería. Chloe levantó la mano. Voto seguir con él. La historia no ha terminado. Mike suspiró. La democracia consume tiempo. Seguimos. El sargento ladró una vez en señal de acuerdo. Parte 7. El canto mexicano y la noche de los lobos. La quinta noche no había luna. A lo lejos se oyeron aullidos, lobos grises mexicanos. Primero 1, luego 2, hasta 5. Mike apagó la fogata y ordenó a todos que se pusieran contra la pared rocosa. El sargento tensó cada músculo con un gruñido continuo en la garganta. El primer ministro se escondió dentro de la chaqueta de Chole, dejando ver solo 2 ojos verdes. Relámpago temblaba en brazos de Javier. Entonces Javier empezó a cantar en voz baja, una vieja canción mexicana, La Llorona, que habla de una madre que llora a su hijo junto al río. Su voz era ronca pero suave. Los aullidos cesaron. Chloe susurró. ¿Están escuchando? Javier siguió cantando. En la segunda estrofa, un lobo apareció sobre una roca a 20 metros, se sentó, alzó el hocico y aulló como si estuviera acompañando. Mike no podía dar crédito a sus ojos. Cuando terminó la tercera estrofa, la manada se dio la vuelta y desapareció. Chloe dijo en un hilo de voz, ¿podrías publicar esa canción en Spotify? Javier sonrió. Me la enseñó mi abuela. Decía que cantar es más seguro que un cuchillo. Todos permanecieron en silencio un largo rato. Relámpago volvió a dormirse, con la cola apoyada en los dedos de Javier. Parte 8. El impulso de Chloe y el momento héroe del primer ministro. Al sexto día por fin vieron la carretera. Chloe se emocionó tanto que tomó un atajo por un talud de piedras sueltas, resbaló y se torció el tobillo, rodando 3 metros cuesta abajo. El primer ministro saltó de su hombro, giró en el aire y cayó firme sobre las patas. Luego miró a Chloe con un maullido que decía claramente, «¡Pero qué torpe eres!». Mike bajó a ayudarla. El sargento agarró la correa de la cámara de Chloe entre los dientes y la subió. Javier se quitó la camisa para hacer un vendaje improvisado y Relámpago lamía los dedos de Chloe. Ella, sudando de dolor, señaló al primer ministro con una sonrisa forzada. «Cuando vuelva le voy a hacer una página web que ponga «Este gato me salvó la vida otra vez».
Javier cargó con Chloe a la espalda, Mike con el equipaje, el sargento abriendo camino, y el primer ministro delante de todos, como si dirigiera una expedición. Relámpago lo seguía detrás, imitando sus pasos con torpeza. El padre Puma apareció de nuevo en la sierra, pero esta vez no lo siguió. Se agazapó y miró, como despidiéndolos. Chloe, sobre la espalda de Javier, levantó la cámara para tomar la última foto. Parte 9. La historia de la tienda de carretera estadounidense. Al anochecer llegaron por fin a esa carretera y vieron una gasolinera solitaria con una pequeña tienda de ultramarinos. La dueña era una señora mayor llamada Marta, con un prendedor de la bandera estadounidense en el pecho. Miró a los 4 humanos y las 3 bestias, más el puma a lo lejos, y sin decir palabra sacó 4 botellas de Coca-Cola bien frías. No paguen, bébanse eso y luego me cuentan si están haciendo una película. Mike apuró media botella y se dejó caer en una silla. Chloe sirvió un poco de su refresco en un platillo para el primer ministro. El gato lo olió y se alejó. No le gusta porque no es agua mineral, explicó ella. Cosas de la realeza. Marta notó a Relámpago en brazos de Javier. Este es un puma bebé, ¿no? Mi esposo era guardabosques de vida salvaje. Fue al congelador, sacó medio pollo, le quitó los huesos y se lo ofreció a la cría. Relámpago comió con entusiasmo, haciendo ruiditos. Javier se inclinó. Gracias, señora. Marta movió la mano. Da igual de qué país sean. Los animales no mienten. Ustedes cuidan de ellos y yo cuido de ustedes. El puma padre había cruzado la carretera y estaba a unos 50 metros de la tienda, sentado, mirando fijamente la luz. Parte 10. La hora del té británico, con café de sustituto. Marta cerró la tienda, puso la tetera eléctrica a hervir y resultó que tenía bolsitas de té inglés para desayuno. Chloe se le humedecieron los ojos. Estoy tomando un té británico de verdad en medio del desierto americano. Esto lo voy a contar hasta los 80 años. Mike tomó 2 tazas de café negro en vasos de plástico. El sargento se tumbó a sus pies y por fin relajó las orejas. Javier puso a Relámpago sobre el mostrador y la cría volcó un paquete de azúcar, dejándose las patas pegajosas. Chloe le limpió las patas con una toallita húmeda mientras decía: «Mírate, pareces un político borracho». El primer ministro se agazapó sobre la caja registradora como un aristócrata, dando un discurso desde lo alto, observándolos a todos con superioridad. Marta preguntó de dónde había salido ese gato. Chloe dijo: «Es un callejero de Londres. Lo recogí hace 3 años a orillas del Támesis. Cuando lo encontré, cabía en un bolsillo, ahora ya no, pero tiene más educación que muchos humanos». En ese momento el primer ministro derribó con la cola una fila de chicles que Marta tenía expuestos. Chloe añadió: «Bueno, excepto ahora mismo». Todos rieron hasta saltarles las lágrimas. El puma seguía al otro lado de la carretera, pero ya se había tumbado con la cabeza apoyada en las patas delanteras, como esperando una respuesta. Parte 11. La ceremonia de despedida mexicana. A la mañana siguiente llegó la gente del santuario. Javier debía acompañarlos para hacer el traspaso. Mike y Chloe también tomarían un vehículo hacia la ciudad más cercana. Antes de subir al coche, Javier se agachó y puso a Relámpago en el suelo. Debe andar el último tramo hasta el santuario con sus propias patas, no encerrado en una jaula. Relámpago caminó unos pasos sobre la arena y volvió la vista hacia él. Javier dijo en voz baja una larga frase en español. «Ve con Dios, pequeño rayo. Tu madre está en el cielo bebiendo agua del río». Mike miró hacia otro lado, fingiendo que no le afectaba, pero se le movió la nuez. Chloe no pudo contener las lágrimas. El primer ministro le restregó la cabeza contra la mano. El sargento se acercó y empujó suavemente con el hocico el trasero de Relámpago, como un sargento mayor que dice: «Vamos, no te pares». La cría soltó un maullido y corrió hacia la manta que le ofrecía el cuidador del santuario. Marta gritó desde la puerta: «¿Y quién va a encargarse de ese puma?». Todos se volvieron. El padre Puma se levantó, cruzó la carretera, se detuvo a 10 metros observando la dirección por donde se había ido Relámpago, sin rugir, solo se lamió los labios y dio la vuelta. Desapareció tras las colinas y no volvió a mirar atrás. Parte 12. El cruce de caminos de los 3. Diálogo al estilo estadounidense. En la estación de autobuses del centro, los 3 se disponían a separarse. Mike iba a San Diego, Chloe volaba de regreso a Londres y Javier a la Ciudad de México. Mike preguntó: ¿No fuimos un poco tontos al cruzar el desierto con un puma bebé? Chloe revisó las fotos en su cámara.
No un poco tontos, completamente tontos, pero mi canal de YouTube necesita este episodio. Javier le dio una palmada en el hombro a Mike. No eres tonto, eres como ese viejo soldado que no abandona a nadie. El sargento se restregó contra los pies de Mike, y Mike le dijo bajando la cabeza. No te pongas sentimental, tú eres un perro y no entiendes nada. El sargento movió la cola. Chloe abrió los brazos de repente. Vamos, un abrazo al estilo americano. Mike aceptó con rigidez. Javier se sumó, y los tres humanos y un perro se apiñaron en un abrazo, mientras el primer ministro, sentado sobre una maleta, los miraba con la punta de la cola moviéndose levemente. Chloe dijo, cuando monte el vídeo, el título será Un americano, un británico y un mexicano pasan 7 días en el desierto con un puma. Mike respondió, demasiado largo. Cámbialo por Los tres tontos del Mojave. Javier negó. No, mejor, Relámpago. Parte 13. El final de los animales. Al estilo de un diario británico. Un mes después, Chloe editaba el vídeo en su piso de Londres. El primer ministro se tumbó sobre su teclado y borró la palabra puma del título y la cambió por gato americano. Ella suspiró mirando al gato. Eres más pesado que el software de edición, pero añadió una página de subtítulos. Sargento. Encontró trabajo con Mike en San Diego como guardia de almacén. Cada día patrulla con un peluche de león en la boca y sus compañeros lo llaman Pequeño Relámpago. Primer ministro. Al regresar a Londres engordó 0,4 kilos. Se niega a comer cualquier comida que no se sirva en un plato de plata y tiene 12.000 seguidores en Instagram. Relámpago. En el santuario aprendió a trepar árboles y a pescar. Los cuidadores dicen que es de carácter tranquilo e independiente, como un británico. Chloe soltó una carcajada al leer esto. El padre puma. Los drones de seguimiento muestran que se ha establecido a 30 kilómetros del santuario y no se ha acercado más a los humanos. Su señal GPS se llama El Padre. Marta. Su gasolinera se ha convertido en un lugar de peregrinación en redes sociales. Ha puesto un cartel que dice: Bienvenidos a comprar, pero no entren con pumas. Chloe miró a la cámara y dijo: ¿Qué ganas tengo de volver a esa agua no muy limpia y a esa arena, y de ese estadounidense que siempre suspiraba? El primer ministro se puso panza arriba sobre su regazo. Javier está sentado en el patio de su casa en la Ciudad de México. Debajo de un viejo árbol hay un cuenco con agua. Mira a la cámara y dice en voz baja: La madre de Relámpago murió, pero Relámpago sigue vivo. Les contaré a mis hijos que hubo una vez un pequeño puma, un puma padre que tenía miedo de cantar, un perro llamado Sargento y un gato que creía que el mundo entero era su territorio. Ninguno tenía un hogar, pero recorrimos juntos un largo camino. El viento mueve las hojas, levanta el cuenco y derrama un poco de agua en el suelo. Para los que ya no están. A lo lejos se oye un rugido felino difuso. Quizá una grabación, quizá el viento. Javier sonríe. Relámpago, si lo oyes, esa es la voz de tu padre. La luna y el puma. La última lección de Emiliano. Capítulo 1. La regla del abuelo. Emiliano García tenía 12 años cuando su abuelo Santiago le dio un cuchillo. No era un juguete, era uno de verdad, con una hoja llena de óxido. El abuelo le dijo: Lo tomas, pero no para herir a nadie, ni para asustar a nadie. Este cuchillo solo sirve para cortar lazos, tallar madera y, cuando sea necesario, para cortar tus propias trampas. Emiliano vivía en San Ignacio, un pueblo de la Sierra de Baja California, con palmeras y una laguna salada donde las ballenas venían a parir. Su abuelo era el vaquero más viejo del pueblo. Su cara era un mapa arrugado por 100 años de viento. Cada tarde lo llevaba al monte, no a cazar, sino a mirar. A mirar cómo caía el sol, cómo giraban los zopilotes, cómo una venada cruzaba el arroyo seco con su cría. El abuelo nunca decía: ten cuidado, nunca decía: apúrate. Su frase más repetida era: cállate y mira. Emiliano se aburría cuando era pequeño, dudó cuando creció un poco, pero el día que cumplió 12 años y recibió el cuchillo, entendió de golpe. Su abuelo no le enseñaba a cazar, sino algo más antiguo, la manera de hablar con esta tierra, no con la boca, sino con la paciencia. Capítulo 2. La huella perdida. Esa temporada de sequía llegó muy temprano. Las mitras se secaron a medias, los huesos del ganado brillaban blancos en el despoblado. Humito, un perro pastor color gris,
compañero de años del abuelo, llevaba 2 días sin volver a casa. Emiliano quiso ir a buscarlo, pero el abuelo le dijo: «Él conoce el camino. Si no ha regresado, es porque encontró algo más importante que volver a casa». Al tercer día, Emiliano salió a escondidas, siguiendo el arroyo seco hacia la sierra. Llevaba el cuchillo, una botella de agua y una tortilla. El sol era un ojo enorme que lo vigilaba. Después de 1 hora de caminata, encontró una huella. No era de perro, era de un felino, grande, con la almohadilla más ancha que la palma de su mano. Se agachó a mirar largo rato. 4 dedos, sin marca de uñas. Los felinos caminan con las uñas guardadas. Ese es su paso orgulloso. El corazón de Emiliano se aceleró. Sabía que en aquellos cerros vivían pumas, pero nunca había visto uno en persona. El abuelo le había dicho: «No los ves porque ellos no quieren que los veas». Pero aquella mañana las huellas iban hacia el este, en su misma dirección. Sin pensarlo 2 veces, la siguió. Capítulo 3. La cueva y la herida vieja. Las huellas desaparecieron frente a una cueva de piedras. La entrada era tan pequeña que había que entrar gateando. Emiliano se tiró al suelo, encendió la linterna y miró hacia adentro. Lo primero que vio no fue un puma. Vio a Humito. El perro gris estaba acurrucado en el fondo, y junto a él, una puma hembra. La puma tenía una herida profunda en la pata trasera derecha, ya infectada, llena de moscas. Estaba muy flaca, las costillas marcadas, pero los ojos le brillaban intensos. Humito movió la cola al reconocer a su dueño, pero no se levantó. Estaba cuidando a aquella puma. Emiliano se quedó helado. ¿Un perro y un puma compartiendo la misma cueva? El abuelo nunca le había contado algo así. Salió despacio, se sentó a la entrada a recuperar el aliento. El viento ardía, la camisa se le pegaba al cuerpo con sudor. Quiso correr a contárselo al abuelo, pero recordó sus palabras. Cuando veas algo, no te apures a hablar. Primero piensa qué es lo que viste. Cerró los ojos e hizo un dibujo en su cabeza. La puma herida no podía cazar. Humito no volvía a casa porque se había quedado a cuidarla, quizá incluso a compartir su comida. Un perro ayudando a un gran felino que debería ser su enemigo. Capítulo 4. El rechazo y el silencio. Emiliano llegó corriendo a casa sin aliento y le contó todo al abuelo. Creía que lo felicitaría, o al menos que se sorprendería. Pero su abuelo estaba trenzando una mecate y ni levantó la cabeza. Ya lo sé. El primer día que Humito no volvió, supe que había encontrado esa cueva. Esa puma se llama Laguna. La conozco desde hace 5 inviernos. Emiliano se quedó mudo. ¿La conoces? ¿Y no fuiste a ayudarla? El abuelo dejó la mecate y lo miró largo rato. Dime, ¿cuándo la viste? ¿Tenía miedo? Emiliano pensó. No, estaba débil, pero no me tuvo miedo. El abuelo asintió. Por eso, ella no quiere mi ayuda. Lo que necesita yo no puedo dárselo. Necesita una pata que pueda correr otra vez. Si yo voy, ella tendrá que pararse, caminar con esa pata podrida y se va a morir más rápido. A veces, la manera de querer a alguien es retirarte. Calladito. Por primera vez, Emiliano sintió que las palabras de su abuelo le daban coraje. Dio un portazo y se encerró en su cuarto, tirando el cuchillo sobre la mesa. La hoja golpeó la madera con un sonido sordo, como un suspiro. Capítulo 5. El muchacho y la batalla con la herida. Los 3 días siguientes, Emiliano llevó agua a escondidas a la cueva. Dejaba el recipiente en la entrada y se apartaba 10 pasos. El primer día, la puma no salió. Al segundo, vio 2 ojos brillar en la oscuridad. Al tercero, el recipiente estaba vacío y al lado había un hueso roído, la única manera en que la puma podía decir gracias. Emiliano intentó dejar unos trozos de carne cruda que robó de la despensa del abuelo. Humito tomó la carne en el hocico y la puso frente a la puma. Ella la olió y empezó a comer en pequeños bocados. Esa noche Emiliano soñó que la puma se levantaba, salía de la cueva y la luna le caía sobre el lomo como un río de plata. Despertó con la cara llena de lágrimas, pero no se sentía triste. Al cuarto día tomó una decisión. Limpiaría la herida. Llevó el cuchillo del abuelo, una botella de agua con sal, él mismo la preparó, y un trapo limpio. Humito movió la cola para dejarlo entrar. La puma soltó un gruñido, pero fue un gruñido bajo, como una advertencia o como si dijera ¿estás seguro? Capítulo 6. El regalo del puma. La puma no lo mordió. Emiliano tardó 40 minutos en limpiar la herida.
Trabajaba con las manos temblorosas mientras musitaba en voz baja la oración que le había enseñado su abuelo. «Madre del cielo, agua de la tierra, deja que la vida siga». Los músculos de la puma se tensaban bajo sus dedos, pero ella no se movió. Humito permaneció todo el tiempo echado a un lado, mirando sin parpadear. Cuando terminó, Emiliano salió de la cueva y quedó empapado, como si lo hubieran sacado de un río. Bajó la vista a sus manos. Tenía las uñas llenas de sangre seca y pus, pero sonrió. Una sonrisa muy leve, como la brisa que mueve una flor de cactus. Esa noche, todos los perros de la casa empezaron a ladrar al mismo tiempo. El abuelo salió y vio a la puma parada frente al corral, a solo 5 pasos de la cerca. Humito estaba dentro, con la cola levantada. La puma miró hacia la casa. Emiliano estaba detrás de la ventana, dio media vuelta y se fue. Cojeaba, pero caminaba mucho más firme que una semana atrás. El abuelo tocó con los nudillos la ventana. «¿Le curaste la herida?» Emiliano asintió. El abuelo se quedó callado un largo rato y al final dijo solo 2 palabras. «Bien hecho». Capítulo 7. La herida y la luna. Un mes después, la herida de la puma estaba casi cerrada. Emiliano ya no llevaba agua cada día, porque la puma había empezado a cazar por su cuenta. La vio una vez a lo lejos. Un conejo saltó entre los matorrales y la puma salió de una grieta en la roca con un disparo de aceleración como un relámpago. Volvió la cabeza hacia donde estaba Emiliano, abrió la boca, mostró los dientes, pero los cerró de nuevo, como diciendo: «Te recuerdo». Humito también volvió a casa. Estaba más flaco que antes, pero con el ánimo alto se echaba todo el día en el umbral a tomar el sol, sin ganas ni de espantar las moscas. Una tarde, el abuelo por fin le contó la historia completa de la puma Laguna. Su primera cría se la mataron los cazadores furtivos. Al segundo invierno, ella misma cayó en una trampa y perdió un dedo. Creí que iba a irse de esta sierra, pero no lo hizo. Prefirió quedarse aquí, en esta tierra que fue de su madre, y seguir viviendo. ¿Sabes por qué? Emiliano negó con la cabeza. El abuelo señaló la luna. Porque la luna es diferente cada noche, pero nunca se va. Ella aprendió a vivir con el dolor, como la luna aprende a vivir con la noche. Emiliano tomó el cuchillo de la mesa y lo guardó otra vez en su bolsillo. Capítulo 8. La última lección. Final al estilo mexicano. 3 años después, el abuelo Santiago murió. En el funeral todos decían que había sido un buen hombre, que era alguien que sabía el nombre de la tierra. Emiliano no lloró, al menos no frente a los demás. Aquella noche, bien entrada la madrugada, se fue solo a la sierra hasta la cueva donde Laguna había sanado. La luna estaba muy grande y pintaba los cerros como si fueran de plata. Se sentó largo rato, tanto que la luna se movió del oriente hasta quedar sobre su cabeza. Entonces oyó un sonido, no un rugido, no un siseo, era un ronquido grave, salido desde lo más hondo del pecho. Volteó la cabeza. Laguna estaba parada sobre una roca grande a 20 metros de distancia, y detrás de ella venía una cría de puma adolescente, probablemente su nuevo cachorro. La puma lo miró a los ojos, parpadeó una vez y luego dio la vuelta y se fue caminando hacia la luz de la luna, seguida de su hijo. Emiliano lloró. Lloró calladito, como le había enseñado su abuelo. Sacó el cuchillo del bolsillo, lo miró largo rato a la luz de la luna y lo volvió a guardar. Se puso de pie, se sacudió el polvo del pantalón y murmuró en la dirección donde había desaparecido la puma: «Ve con Dios, doña». Luego bajó la colina, hacia un mundo sin su abuelo pero con luna y con pumas. El viento le alborotó el pelo como una mano que le acariciaba la cabeza.